Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quería hablarte del insomnio y cómo se relaciona con la ansiedad. Este vídeo lo hago a petición de Víctor, que me decía que tenía estos problemas con el insomnio y a ver cómo le podía dar unas pautas. Pues bueno, si tú buscas en internet seguramente encontrarás hábitos que se llama para la higiene del sueño, ¿no? Para tener un sueño reparador, como pueden ser darte un baño, a lo mejor tomar una pastilla, hacer unas técnicas de relajación, de respiración. Es toda esta caja de herramientas o esta caja que te pongo aquí de crearte un ambiente relajado, de tener la habitación a oscuras, que te pueden ayudar, ¿no?, a conciliar mejor el sueño. Pero el problema, si esto te ayuda, ok, está estupendo y sigue con ello y adelante, ¿no? Pero el problema es que cuando tenemos ansiedad, la cosa digamos que se complica un poco. No es solo el insomnio, ¿no?, es no dormir bien o no dormir lo suficiente, es el miedo que le añadimos a tener ese insomnio, es ese miedo y la preocupación. Y sobre todo es la lucha continua la que perpetúa, ¿no?, el problema, esa lucha continua por no dormir. Y es que podemos impedir el proceso del sueño de tres modos. Primero, por la atención, ¿no? Cuando le prestamos demasiada atención, estando constantemente pensando en el sueño y esas consecuencias de no dormir bien. La segunda, por la intención, ¿no? Cuando nos proponemos decididamente que hay que dormir y eso curiosamente precisamente nos impide dormir. Y el tercero es el esfuerzo, ¿no? Todos los esfuerzos que hacemos por dormir y permanecer dormidos, dando vueltas intentando encontrar la postura adecuada, esto nos va a llevar a niveles más altos de excitación, lo que dificulta al final el sueño. Y es que, como siempre te digo, aquí se produce siempre esta paradoja, ¿no? Cuanto más asustados estamos de no dormir, precisamente menos dormimos. Y esto a veces nos lleva a probar a esas cosas, a esa caja de herramientas que te decía, que incluso puede ser una forma de evitación también. Por eso te digo que, ¿te acuerdas que te decía en un vídeo que a veces estás evitando y no lo sabes? Puede ser que todo eso que estés probando, esas pastillas, esas técnicas de relajación o de respiración, sean una microevitación, una forma de evitar el no dormir, que ahora veremos un poquito por qué. Y es que entramos en ese círculo vicioso, esa falta de sueño, duermo mal o duermo poco, me preocupa esa preocupación y ese miedo. Y ese miedo y esa preocupación provoca precisamente que dormamos mal o durmamos poco, ¿no? Cuando tenemos ansiedad, nuestro cuerpo genera más cortisol que el de una persona que no tiene ansiedad y también más adrenalina. Por eso es normal, y esto quiero que lo entiendas, es normal no dormir bien cuando tenemos ansiedad, porque eso afecta a nuestro ciclo del sueño. Y también a veces es normal tener como esas sacudidas nocturnas que a veces no entendemos por qué, ¿no? Pues es porque no vemos que haya un disparador, ¿no? Hay algo que dispare nuestra ansiedad. Sí que lo hay en realidad, ¿no? Aunque no lo veas, ¿no? Que es esa liberación de adrenalina y cortisol. Y es que el problema, como siempre, no es que no duermas o no dormir o que duermas poco, sino cómo reaccionas ante ello. Yo creo que existen tres miedos fundamentales que hemos tenido todos cuando pasamos por ese insomnio, ¿no? El primer miedo es a creer que si no duermes bien, que si no estás durmiendo bien ahora, eso va a ser para siempre, que no vas a mejorar, ¿no? Esto en realidad es una distorsión cognitiva, ¿no? Es esa distorsión de la catastrofización y la generalización. Algo que estoy pasando de manera puntual, ¿no? Porque estoy atravesando por ansiedad, lo generalizo a todo, yo al futuro, ya no voy a dormir nunca bien, lo llevo al extremo. Si no consigo ese sueño perfecto, si no duermo lo suficiente, va a pasar algo malo. Y es que los medios de comunicación nos han metido en la cabeza de que hay que dormir 8 horas y que es muy importante y que si no esto es peligroso, cuando lo cierto es que no es tanto así, ¿no? 8 horas siempre se dice como una media, pero en estudios que se han hecho de esta gente que se le pone electrodos y se estudia su sueño, pues se ha visto que duermen unas 6 horas. Luego no es tanto que necesites dormir esas 8 horas en realidad, es más bien tu miedo y la catastrofización que estás añadiendo a ella. El segundo miedo es ese miedo que tenemos a desarrollar pues una enfermedad grave, incluso a lo mejor locura, ¿no? Pues me voy a volver loco por no poder dormir, voy a desarrollar esta enfermedad grave o mortal que va a condicionar mi vida. Otra vez estamos catastrofizando y malinterpretando, no basándonos en la realidad, como ya te digo, de los estudios. Estamos ahí tomando una lente catastrófica y magnificada de aumento y llegando a conclusiones precipitadas que no ocurren. La verdad es que nadie se ha vuelto loco ni ha perdido la cabeza por no dormir. Ya te digo que no hay estudios científicos que demuestren esto. Otro tercer miedo es creer que si no dormimos lo suficiente, nuestra ansiedad se disparará, ¿no? Es ese miedo a cómo será el día siguiente, cómo será el día de mañana, a no poder ser funcional, a no poder ir al trabajo, a no poder moverme con la vida. Y es que estamos interpretando que el estar cansado es peligroso, cuando no lo es simplemente desagradable. Estamos cansados y vale, estamos cansados y punto, pero es tu interpretación del cansancio lo que está causando el problema. No dormir no es igual a estar ansioso, no. Los seres humanos somos capaces de funcionar aun durmiendo
poco, aun estando privados de sueño. Efectivamente no es lo óptimo y muchas personas les puede pasar eso cuando a lo mejor pues tienen una dolencia física, que duermen poco, pero no hacen de ello una catástrofe absoluta. Siguen funcionando, se toman algo, yo que sé, una Coca-Cola y siguen funcionando, se siguen poniendo en marcha. Por eso, como te digo, cuando tenemos ansiedad, el insomnio no es tanto el problema, sino es ese miedo y esa catastrofización al miedo, esa preocupación, esa lucha continua y perpetua, lo que es en realidad el problema. Una vez que te he explicado esto, quiero darte unas claves, ¿no?, de cómo afrontarlo. La primera es quitarte la presión por dormir, quitarte esa presión porque tengo que dormir. Hay gente que duerme en cualquier sitio, a veces en sitios incómodos y sea el ruido, y no se preocupa por ello. Si dice, vale, si duermo hoy, bien, y si no, pues ya dormiré más tarde. No racionalices tanto el hecho de tener que dormir, no te focalices tanto en ello. Confía en tu cuerpo y que tu cuerpo va a dormir cuando lo considere necesario, que va a volver a ese equilibrio o a esa homeostasis. Por otro lado, otro consejo es que tu dormir no sea nunca una meta. El dormir aparecerá cuando sueltes el esfuerzo por querer dormir, ¿no? Cuando sueltes esa necesidad de tener que dormir. El dormir es un proceso que no requiere esfuerzo, que lo hace tu cuerpo sin esfuerzo. Y ocurre por sí solo cuando abandonas esa lucha, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí Cosmo, que lo tengo aquí al ladito, tumbadito, aquí te pongo una foto y sigue durmiendo. No creo que él esté en una lucha por si tiene que dormir o no. Simplemente, pues se acuesta y cierra los ojos, ¿no? Es más un dejar de hacer, es más un ser. Cuando abandonas, ya te digo, esa lucha y esa preocupación, el sueño viene a ti. Por otro lado, a medida que tú vas mejorando y vas enfrentando tu ansiedad, te aseguro que los problemas del sueño también se van a ir solucionando, ¿no?, a medida que tú vas afrontando la ansiedad. Y es que la clave es esa, abandonar el esfuerzo. El dormir es un proceso que no requiere esfuerzo, al igual que la respiración, ¿no? Cuando dejas de esforzarte por intentar dormir, vas a ver cómo vas a dormir cada vez periodos de tiempo más largo, ¿no? Y te va a resultar más sencillo. Otro consejo es que trates el no dormir como un síntoma más de la ansiedad. Y es que en realidad lo es. El no dormir es un síntoma más de la ansiedad. Lo que ocurre es que tú has hecho el no dormir igual a una amenaza, como si fuera una amenaza percibida. Ya sabes que nuestro cerebro, cuando estamos en esa ansiedad patológica, pues a veces se activan amenazas que no son reales, que son amenazas percibidas. Tú le has dicho a tu cerebro que el no dormir es peligroso, que estar despierto es un síntoma de amenaza. ¿Y qué pasa? Que ya te digo, vas a esa caja, usas esas pastillas, esas técnicas, que a veces pueden ser, ya te digo, de evitación, porque estás evitando el no dormir. Tienes que darte cuenta que el no dormir no es peligroso y que es algo temporal de ese estado de ansiedad por el que estás pasando. Si tú huyes de ese no dormir, le estás enseñando de que hay una amenaza real a tu cerebro y que hay que evitarlo, que te esfuerces en dormir. Por eso vamos a usar todas estas técnicas, y a veces usas todas esas técnicas y no sucede el dormir, porque estás demasiado sensibilizado y le has cogido tanto miedo a una sensación, que ya te digo que es el no dormir, que no es peligrosa. Ese insomnio, no dormir, es una manifestación más del miedo y la ansiedad. Con lo cual, trátalo igual que cuando tratabas esas palpitaciones o esos mareos. Trátalo con el mismo acercamiento. Cuanto más huyes del no querer dormir, estás empeorando la situación. Así que ves hacia ese no querer dormir y quítale ese miedo que le has adherido, ¿no? Ese pegamento de miedo. Sobre todo, quítale esas narrativas que te cuentas acerca de ese miedo. Oh, esto es horrible, no voy a poder funcionar mañana, he dormido 2 horas, no voy a poder ser funcional. Es esa historia, esa narrativa que le añades a ese síntoma de no dormir lo que lo hace terrible para ti. Quítale la narrativa, quítale esas interpretaciones y las cosas cambiarán. Y también, sobre todo, sé autocompasivo y amable contigo mismo. Date cuenta de que estás pasando por ansiedad y que esto es temporal, y es normal tener estos problemas de sueño cuando estás pasando por ansiedad, pero que cuando vayas mejorando y afrontando tu ansiedad, esos problemas, ya te digo, van a desaparecer. Dicho esto, ahora, ¿cómo lo afrontaríamos, ¿no? Cuando ya te he contado todo esto de por qué se produce el insomnio y ese miedo que le hemos añadido, ¿cómo afrontaríamos ese miedo? En primer lugar, hay que desactivar esos pensamientos ansiosos, esos pensamientos de miedo por no poder dormir. Tienes que decirte, pues vale, como sea, si duermo 2 horas, pues duermo 2 horas, eso estará bien. Se trata de que quites esa presión sobre ti y esa presión de querer dormir. Cuando tú le quitas esa presión, cuando tú intentas no forzar el sueño, paradójicamente, ¿no?, el sueño aparece pronto, aparece antes y por sí solo. Que si tu mente te dice, ¿dormiré esta noche o no? Pues bueno, como sea, tal vez sí, tal vez no. No me preocupa demasiado el no dormir. Sé que esto no es peligroso
y sé que mañana voy a sobrevivir al día. Esto es lo primero que yo hice, que ya te digo, te baja muchísimo la presión. La segunda cosa que puedes hacer es aceptar lo que se presente, como siempre te digo. Pero ¿aceptar qué significa? Tú me puedes decir, ¿aceptar que voy a tener insomnio toda mi vida? No, eso no es aceptar. Aceptar es reconocer que no hay nada que puedas hacer para controlar tu sueño, que puedes dormir poco y estás cansado y que aún así estarás bien. Puedes decirte, ok, me preparo para ir a la cama, pero no intentaré forzar el sueño. Si el sueño llega, está bien. Si no llega, también estaré bien. Pero lo que no voy a hacer es castigarme por ello. Sé que esto es temporal, porque estoy pasando por trastorno de ansiedad, pero que cuando yo lo supere volveré a esos patrones o a esos ciclos de sueño normales. Eso es la aceptación, que te dé igual si vas a pasar por este periodo de insomnio o de no dormir por un tiempo. No es aceptar que vas a estar con insomnio toda tu vida, es aceptar que temporalmente va a ser así y está bien y no lo intento cambiar. Porque como siempre te digo y te vuelvo a repetir, no es el insomnio, es el miedo, la rabia, la frustración y la preocupación por ese insomnio lo que te mantiene ahí atrapado. Cuando tú te rindes a eso que pueda ocurrir, le estás quitando la presión. Y ya te digo que paradójicamente cuando le quitas la presión, el sueño aparece por sí solo. Cuando abandonas la lucha y el esfuerzo, esto es precisamente lo que hace que el sueño venga más rápido. Y luego, sobre todo a mí, esto me ayudó mucho, estas dos cosas, de desactivar los pensamientos ansiosos y aceptar que podía no dormir y que iba a estar bien. Pero si tú ya estás muy ansioso y te sientes realmente frustrado para no dormir, aquí está la técnica que a mí también me funcionó muchísimo, que es la intención paradójica. La intención paradójica, ya lo hemos hablado en otros vídeos, es hacer justamente lo contrario. Es decir, tienes que desear mantenerte despierto, tienes que desear no querer dormir. Tienes que hacer todo lo posible por no dormirte, por no querer dormirte. Y es ahí precisamente cuando se produce ese pinchazo paradójico. Dice tu cerebro, pues esta no le teme a estar despierta. Pues ya no tengo por qué asustarla. Me está mostrando que el no dormir no era peligroso como yo creía y puedo desactivar esa falsa alarma. La paradoja es esa, que cuando tú aceptas que puedes no dormir y pasarte toda la noche sin dormir y estarás bien, es cuando precisamente se produce ese dormir. Esto es lo que a mí me ha funcionado, es esa intención paradójica. Cuando abandonas la lucha y dejas de prestar tu atención y dejas de poner esfuerzo en intentar dormir, es precisamente cuando se produce el sueño. Y esto es a mí lo que realmente me sacó de ese miedo al insomnio y conseguí dormir. Al principio usé una pastilla por muy poco tiempo, pero ya te digo, lo veía como una forma de evitación. Me dije, tengo que enfrentar el miedo al insomnio de cara. Pues voy a decir que no quiero dormir, voy a mantenerme despierta todo lo que pueda. Voy a demostrarle a mi cuerpo que no hay ningún problema y que puedo funcionar perfectamente al día siguiente, que no tengo ningún miedo de pasar esta noche o la siguiente sin dormir. Cuando yo solté esa frustración y ese miedo y esa presión y esa tensión, automáticamente mi cuerpo, ¿qué hizo? Pues se aflojó y empezó a dormir y a descansar. Y también te digo que cuando vayas en este proceso de la ansiedad, en este viaje de recuperación, el insomnio se va a ir mejorando. El intentar huir y el luchar refuerza el problema. Cuando abandonas la lucha y practicas la aceptación e incluso esa psicología inversa, esa contraintuición o atención paradójica, se produce un punto de inflexión en tu recuperación. Y esto es la intención paradójica. Renunciar a cualquier esfuerzo por dormir, dejar de preocuparte por estar todavía despierto y es más, desear estar despierto y es en ese deseo de estar despierto y pasar por ese miedo, atravesar ese miedo, cuando descubrirás que el miedo aparece de forma natural. Bueno, pues espero que este vídeo, Víctor, te haya servido para combatir ese insomnio por el que estás pasando, que ya te digo, lo hemos pasado casi yo creo que todos, que hemos pasado por trastorno de ansiedad. Como siempre, déjame un comentario o un like si esta información te gusta y resuena contigo y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.